Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Salmo 95. Hermanos, amados en Cristo Jesús, sean ustedes bienvenidos al culto de adoración virtual para la honra y gloria de Dios, único y soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Bienvenidos. Dios nos bendice, hermanos. Hermanos, la lectura de llamamiento a la adoración la encontramos en el libro de Salmos, capítulo 32, versículos del 1 al 5. Y la palabra de Dios dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Padre bendito, te doy gracias por todo lo que nos das, Padre, porque nos permites estar aquí reunidos, aunque sea de manera virtual, Padre. Nos permites estar aquí escuchando tu palabra, Padre, para poder alabarte y adorarte, Padre. Te pido, Padre, que todo lo que se escuche el día de hoy, Padre, nuestros corazones, Padre, los prepares para recibirlo, Padre, para poder usarlo después en nuestra vida diaria, Padre. Te pido, Padre, que también en estos tiempos difíciles de pandemia nos ayudes, Padre, porque tú eres el único que nos puede dar la sabiduría para saber qué hacer en estos momentos difíciles. Todo esto te lo pido y te agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti.
Hermanos, la lectura bíblica del día de hoy la encontramos en el libro de Juan, capítulo 8, versículos del 3 al 8. Y la palabra de Dios dice así: Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. La palabra de Dios dice: Amén. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:18. Oremos, hermanos. Amantísimo Señor, Creador de todo lo que existe, reconocemos que eres el Dios vivo y verdadero. Alabado sea tu grande nombre y poderoso. Alabada sea tu bendita Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, tú nos has permitido que una vez más nos reunamos como hermanos a través de los medios digitales que has puesto a nuestro alcance para poder alabarte y compartir y aprender de tu santa palabra, que es la única regla de fe y conducta para nosotros tus hijos. Y que tú, oh mi Señor, eres quien gobierna sobre todas las cosas y tú eres quien nos sostiene. Abre e ilumina nuestras mentes y corazones para escuchar tu mensaje que tú, Señor, envías y que nos capacite para ponerlo en práctica. Que no seamos solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Que tu mensaje llegue a lo más profundo de nuestro corazón y podemos ser sensibles a tu llamado. Bendice a tu siervo, el pastor Fernando, que nos dará el mensaje y háblanos por medio de él. Santifícanos y fortalece nuestra fe y que a ti sea toda la honra y la gloria hoy y para siempre. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
A finales del año pasado hubo una noticia que trajo gran conmoción a la opinión pública. Dos jóvenes iban caminando en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México, en una acera. Iban cargando, entre estos dos jóvenes que tenían 15 años, cada uno de ellos, iban cargando una maleta. Mientras iban caminando, de repente iba pasando una patrulla, como se dice popularmente, haciendo su rondín de rutina. Y entonces estos jóvenes, al advertir la presencia de la patrulla, se comenzaron a poner muy nerviosos. Entonces los patrulleros, al observar que estos jóvenes se pusieron nerviosos, pues se bajaron de la patrulla para interceptarlos y ver qué estaban llevando, por qué se estaban poniendo nerviosos. Ante esta situación y con los nervios, a estos jóvenes se les resbaló la maleta y cayó, y esa maleta se abrió. Y dentro de esa maleta había un joven sin vida, el cuerpo de un joven sin vida de 14 años, dentro de esa maleta. Los amigos del equipo de fútbol del joven que falleció, que estaba dentro de la maleta, pues taponearon una arteria principal en la Ciudad de México, exigiendo que se hiciera justicia en el funeral de este muchacho. Los familiares, los amigos, los vecinos, prácticamente a puño levantado, a voz en cuello decían justicia, 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 repetían constantemente. Creo que esto es algo con lo que estamos bastante familiarizados. Constantemente escuchamos casos como este en las noticias. Personas asesinadas y los familiares y diversos sectores de la sociedad lo que piden es justicia. Ahora bien, la pregunta sería, ¿por qué las personas piden justicia? ¿Por qué no simplemente estos actos como asesinatos y este tipo de cosas, pues simplemente se pasan de largo, se voltea la página y la vida continúa como si no hubiera existido ningún tipo de esta situación? Bueno, déjenme decirles que si no hubiera un código penal vigente o leyes judiciales que rigieran este país con la finalidad de procurar justicia, entonces los reclamos de justicia de las personas por algún asesinato o algún tipo de situaciones, de acciones de estas, pues entonces sería una pérdida de tiempo. Definitivamente no procederían. Cualquiera entonces, donde no hubiera un marco legal, donde no hubiera leyes que castigaran estas acciones, entonces cualquiera podría matar, secuestrar, traficar, robar, defraudar, delinquir. ¿Por qué? Pues simplemente porque no hay ley, no habría castigo para estas acciones. Y entonces no tendría que haber cárceles. Estas acciones, de no haber una ley que las castigara, de no haber una ley que tipificara que estas acciones son acciones delincuenciales, son acciones moralmente incorrectas, entonces estas acciones, de no haber ley, serían, digamos, amorales o serían neutras. No podrían ser llevadas a juicio las personas porque no habría ley que prohibiera o que condenara esas acciones y por lo tanto no habría castigo para dichas acciones delincuenciales. Así que si no hubiera leyes que regularan la convivencia entre personas, entonces viviríamos en lo que podríamos llamar la ley de la selva. Seríamos como animales, estaríamos matándonos salvajemente los unos a los otros, sin alguna conciencia culpable ni ley que lo condenara. Nosotros no podemos condenar, por ejemplo, a un león que mata a una cebra para comer. No podemos condenar a un cocodrilo que mata a una gacela que pasa por ahí, por el riachuelo, para comer, ¿no? Para llevar comida para sí, para sus pequeñas crías. No podemos condenar, por ejemplo, al gato por comerse ratón. Al contrario, las personas a veces compran gatos precisamente para que no entren ratones a su casa. Digamos, esa es la ley de la selva, ¿no? Los animales actúan de esa manera. No son acciones moralmente incorrectas. Los animales simple y sencillamente actúan
pues como lo que son, ¿verdad? Bestias, animales. Es la ley de la selva la que rige en ellos. Pero con nosotros es diferente. Es diferente porque para nosotros existe lo que podríamos llamar una ley moral universal, que es como un paraguas que cubre toda la tierra. Esa ley moral universal es la ley de Dios. Todas las leyes humanas son derivaciones, son el reflejo natural de que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Aún en las tribus más lejanas, donde las personas no han leído, no han estudiado el derecho romano, no tienen leyes, a lo mejor escritas ahí en un lugar incivilizado, no tienen leyes escritas, pero como está la ley moral de Dios en el corazón de las personas, está plasmada por el hecho de ser imagen de Dios. Ahí están los 10 mandamientos, y las personas, aunque no sepan de derecho, tienen un sentido de lo que es correcto y de lo que no es correcto. De tal forma que en cualquier lado, por ejemplo, robar está mal, está tipificado como una acción incorrecta y tiene que castigarse. El adulterio en muchos lugares está mal, es una acción totalmente incorrecta. Es decir, las leyes humanas son el reflejo de la ley moral de Dios que está en el corazón de las personas. De tal forma que esa ley moral que cubre toda la tierra, las leyes humanas de alguna forma son derivaciones de esta ley moral, de estos 10 mandamientos. Esto nos distingue, por supuesto, de los animales, porque nosotros somos imágenes de Dios. Y por eso levantamos el puño y decimos justicia. No es correcto lo que hicieron estas personas, tiene que ser castigada esa acción, porque está tipificado en la ley que esa acción es incorrecta y que esa acción debe ser penalizada porque no está bien. Si no hubiera ley, entonces no habría acciones condenables. Seríamos como los animales. Ahora bien, si Dios es el gran legislador universal que ha diseñado las leyes morales que rigen la vida humana, si Dios ha prescrito castigo para todo aquel que quebranta sus leyes divinas, si Dios es el juez justo de todo el universo que no debe dar por inocente al culpable, que imparte justicia a todo aquel que quebranta su ley, entonces la pregunta sería, ¿cómo es que Dios perdona pecados sin quebrantar su propia ley? Porque su ley dice, o sea, la ley de Dios dice que nosotros somos pecadores y que por lo tanto nosotros somos culpables y por lo tanto nosotros debemos ser castigados. Y hay un tormento eterno que la Biblia llama infierno, que deberíamos experimentar todos los seres humanos porque somos pecadores. Sin embargo, Dios perdona los pecados de algunas personas, Dios perdona a algunas personas sin quebrantar su propia ley. Su ley exige castigo al que es culpable. Así que todos somos pecadores, todos merecemos ser castigados porque flagrantemente podríamos decir, hemos quebrantado las leyes divinas. Pero reitero, algunos son perdonados y otros son condenados. ¿Qué no haría esto a Dios injusto? ¿Cómo es que Dios no castiga a todos por igual? Porque a unos perdona y a otros castiga. Pero Dios perdona los pecados de personas culpables. Entonces, ¿cómo un Dios justo puede pasar por alto el pecado de algunos sin quebrantar su propia ley penal divina que exige justicia y castigo? Esto aparentemente haría de Dios un Dios injusto. En la vida humana, un juez
no puede simplemente perdonar a la persona culpable. Si le presentan a una persona, o sea, al juez le presentan a una persona que delinquió, el juez no puede decir, mira, quiero tener compasión y misericordia de ti, así que te perdono. Te puedes ir, simplemente vete, no hay ningún problema. Aquí no ha pasado nada, sigue tu vida, para que no te extrañen tus hijos, que no te extrañe tu familia. Esto no lo puede hacer un juez. El juez debe castigar. En la justicia humana, así es. Entonces, si un juez humano está para castigar, ¿qué podríamos pensar entonces del juez divino que conoce nuestros corazones y que conoce perfectamente nuestra pecaminosidad? Bueno, ese juez divino debería ejercer justicia castigándonos. De hecho, en la justicia humana, el símbolo de la justicia es una mujer con los ojos vendados, dando a entender que la impartición de justicia debe ser de manera equitativa e imparcial. Entonces, ¿cómo es que Dios a unos perdona y a otros no, siendo el juez que debe impartir justicia, debe castigar el pecado y no debe dar por inocente al culpable? Pero ¿cómo es que Dios sigue siendo justo, amoroso, fiel y santo cuando perdona a una persona? Fíjense, hermanos, en la Biblia se nos narra el caso de una mujer que había quebrantado la santa ley de Dios. Estamos pensando en este sistema de justicia penal divino. Esta mujer, de la que vamos a hablar en un momento, bueno, había pecado flagrantemente contra Dios. Y por ese pecado, esa mujer merecía morir, porque así lo dictaba la santa ley de Dios. Era la consecuencia natural del pecado. Lo que sucede con esta mujer se nos narra en Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. Vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 2 al versículo 5. Dice a partir del versículo 2. Al día siguiente, al amanecer, Jesús regresó al templo. La gente se acercó a él y él se sentó para enseñarles. Entonces, los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer. La habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Es decir, la sorprendieron en el acto mismo del adulterio. Maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En nuestra ley, Moisés manda que a esta clase de mujeres las matemos a pedradas. ¿Tú qué opinas? Bueno, quiero platicar un poquito el contexto en el que sucedió este evento. Este evento sucede, este evento de la mujer sorprendida en adulterio sucede al final de una festividad nacional en Israel llamada la Fiesta de los Tabernáculos. La Fiesta de los Tabernáculos era una fiesta anual que se llevaba a cabo durante 7 días. Era una fiesta donde había una gran alegría, una gran felicidad, porque se conmemoraba la fidelidad de Dios. El pueblo de Israel hacía remembranza, recordaba cómo es que Dios no solamente había rescatado a su pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, sino que lo había llevado por el desierto durante 40 años. Dice la palabra de Dios que por una columna de digamos de nube, ¿verdad? Una columna de nube oscura. El pueblo de Israel no solamente era guiado para no perder la brújula, sino también esa nube los cubría del calor abrasador del desierto. Dios fielmente también los guiaba en una columna de fuego durante la noche, y esa columna no solamente los guiaba también, sino que, esa columna era como un calentador, un megacalentador, debido al frío tan terrible que había en el desierto. Al pueblo de Israel nunca le faltó de comer, nunca le faltó de beber durante los 40 años. De hecho, en Deuteronomio se nos dice que durante todos esos años ni siquiera las sandalias de sus zapatos se gastaron.
A ellos no les faltó absolutamente nada. Durante su peregrinaje en el desierto, ellos habitaban en pequeñas casitas hechizas, de tal forma que en la fiesta de los tabernáculos las personas salían de sus casas y en las calles ponían unas enramadas durante esos 7 días y se apagaban todas las luces y solamente la luz del templo quedaba encendida porque ella fungía el Shekinah o la columna de fuego que los guiaba durante la noche y que calentaba a todo el pueblo de Israel del frío tan terrible, de los terribles fríos del desierto. Así que era una fiesta que duraba una semana en un ambiente de gran jolgorio, de gran algarabía, de mucha felicidad, de mucho gozo, de mucha alegría. Lamentablemente, en este ambiente festivo no faltaban actos como el de la mujer que había sido cachada, que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Puede ser que en el caso de esta mujer haya sido llevada precisamente por este ambiente festivo. Lo cierto es que al ser sorprendida en el acto mismo del adulterio, la vida de esta mujer estaba básicamente terminada. Los fariseos, pues, llevaron a esta mujer con Jesús. Me imagino, ahora imagínense por un momento este cuadro, Jesús enseñándole en el templo a las personas la ley del Señor, hablando por parábolas, hablando por metáforas, hablando de las cuestiones importantes de la vida, de la palabra de Dios, aplicándola a sus vidas, enseñándoles lo que significa ser discípulo de Jesucristo, las implicaciones que tiene y todos estos temas interesantes del reino. Y entonces de repente los fariseos llegan y avientan a esta mujer en medio de las personas que estaban escuchando a Jesús hablando sobre las realidades del reino de Dios dentro del templo mismo. Entonces le dijeron: esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Una mujer casada, qué escándalo, ¿no? Una mujer casada que estaba con otro hombre que no era su esposo. Terrible. Ahora bien, ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era la motivación detrás de esta acción? ¿Qué es lo que deseaban realmente los maestros de la ley y los fariseos al llevar a esta mujer a los pies de Jesús? Juan capítulo 8, versículo 6, primera parte, responde a esta pregunta y dice: con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa, obviamente a Jesús, para tener de qué acusarlo. A estos líderes religiosos, si usted me permite la expresión para hacerlo más aterrizado, claro, concreto, explícito, a estos maestros de la ley, estos fariseos, les importaba un verdadero cacahuate esa mujer. No les importaba la vida de esa mujer, no les importaba restaurar la vida de esa mujer, la situación de destrozo que ocasionaría ese pecado en la vida de su familia, de sus hijos, si esta mujer tuviese hijos, de su familia extendida, la reputación de esta mujer, la vida de esta dama. A ellos no les importaba eso. No les importaba la ley de Moisés. No les importaba ni siquiera el temor del Señor, que realmente se hicieran las cosas por el celo de Dios. No les importaba eso. Lo que ellos querían era incriminar a Jesús y que con sus propias palabras Él se condenara. De hecho, a lo largo del capítulo anterior, hablando del contexto anterior al capítulo 8, es decir, en el capítulo 7, se entreteje perfectamente esta idea. Está entretejida de versículos en versículos. Por ejemplo, Juan capítulo 7, versículo 1 dice que los judíos estaban buscando la oportunidad para matarlo. Es decir, ellos no se andaban con rodeos, querían matarlo. Juan capítulo 7, versículo 11 dice que las autoridades judías lo andaban buscando durante la fiesta. Y no precisamente para saludarlo. Juan capítulo 7, versículo 19 dice que Jesús mismo denuncia que lo andaban buscando para matarlo. Cuando Jesús les confronta y les dice que por qué lo quieren matar, y entonces ellos responden, le dicen: tú tienes demonio, estás loco, ¿cómo es posible que creas que nosotros te queremos matar? Pero Jesús, el Hijo perfecto de Dios, santo, Él señala esa realidad. Ustedes me quieren matar.
Juan capítulo 7, versículo 25, nos dice que era de dominio público. Todo el mundo sabía cuál era la agenda de estos líderes religiosos. Todo el mundo sabía que la intención de estas personas era matar a Jesús. Juan capítulo 7, versículo 30, 32, 44 y 52 dice que los fariseos y los maestros de la ley querían arrestar a Jesús. Y no para tomar café con él, ¿verdad? Así que la agenda de estos líderes religiosos, al llevar a esta mujer, no es que la ley de Moisés dice, no es ponderar el temor de Dios, el celo de Dios que consumía sus almas. No, por envidia, por maldad. Ellos querían matar a Jesús. Ahora, aquí hay algo bien interesante. Ellos alegaban que como esta mujer fue sorprendida en pleno acto de adulterio, ella debía morir lapidada, debía morir apedreada. Ahora, lo interesante de esto es que hablando literalmente, hablando de la letra de la ley, ¿saben una cosa? Ellos tenían razón. Eso decía la ley de Dios, eso dice la ley de Moisés. Por ejemplo, Levítico capítulo 20, versículo 10, dice: si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Hablando en términos penales, ciertamente había una ley divina que tipificaba por la gravedad del pecado. Este pecado del adulterio lo tipificaba como un pecado grave, a tal grado que este pecado de adulterio debía ser castigado con la muerte. Ciertamente así lo dice la ley de Moisés. O sea, hablando en términos de la letra, los fariseos y los maestros de la ley tenían razón. Esta mujer debía morir lapidada. Así que si en realidad los fariseos, la realidad es que si respecto a los fariseos nos apegáramos a la ley, pues tenían razón. Esta mujer tenía que morir. Así que ponen a Jesús en una encrucijada. Por eso dice la Biblia que era una trampa. La ponen a Jesús entre la espada y la pared. Básicamente lo arrinconan aparentemente. Parece que no tienen salida. Le dan jaque mate, ¿no? Con sus palabras. ¿Qué vamos a hacer con esta mujer? La ley de Moisés dice, y sí lo dice, que esa mujer tiene que ser lapidada. Y lo presionaban una y otra vez. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Responde, responde. Si Jesús decía sí, en menudo problemas iba a meter con los romanos, porque ellos estaban bajo el imperio romano. Un judío no podía matar, un judío no podía condenar a muerte, no podían lapidar a esa mujer. Y si Jesús hubiera dicho sí, entonces se hubiera metido en un gran problema con el imperio romano. Pero si él decía no, entonces inmediatamente lo señalarían con el dedo flamígero, lo acusarían de no respetar la ley de Moisés. Ahí está la prueba que nosotros necesitábamos. Promoverían el juicio, la condenación, la pena de muerte, el encarcelamiento para Jesús. O sea que la verdad es que a Jesús lo pusieron entre la espada y la pared, según ellos. No había escapatoria. Tenía que haber una de dos respuestas: o sí o no. Y en cualquiera de las dos respuestas, Jesús estaba perdido. Iba a tener graves problemas y finalmente sería condenado. Eso es lo que ellos querían. Era una trampa perfecta, hablando en términos humanos. Pero Jesús es el Hijo de Dios, un hombre sabio,
perfecto, santo. La Biblia dice que Jesús guardó silencio. Creo que este silencio es un silencio condenatorio. Antes de decir algo importante, cuando hay un silencio, el silencio va subiendo la intensidad de la respuesta que está por darse, sobre todo en el caso de Jesús, con la autoridad divina que tenía el Señor. Así que el Señor guarda silencio y mientras lo presionaban, ¿tú qué dices? ¿Tú qué piensas? Dinos qué piensas. Ya estaban desesperados porque Él diera la respuesta. Él trazaba algunas líneas en la arena en silencio. Y luego, de manera magistral, Jesús les dice, bueno, el que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Dirán por allá, touché. El Señor les dio una respuesta que no esperaban. Y avergonzados, dice la Biblia, que desde el más viejo hasta el más joven fueron tirando sus piedras, porque ya estaban listos, ya estaban listos. Fueron dejando sus piedras y retirándose. Dejaron a esta mujer con Jesús. Ahí estaban los dos. Estaba Jesús, el hombre perfecto, el hombre santo. Y por otro lado, pues una mujer infeliz, acusada de adulterio, pecadora contumaz. En Juan capítulo 8, versículo 10 y versículo 11, dice lo siguiente. Enderezándose Jesús, le dijo a la mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. Y uno diría, a ver. Pero la ley dice que una mujer que es sorprendida en adulterio tenía que morir. Eso dice la ley. Entonces, ¿cómo es que Jesús perdona a esta mujer, la deja ir libre? ¿Y qué pasó entonces con el castigo que esta mujer merecía? Porque esta mujer de alguna forma merecía castigo por ese acto contumaz digamos, ese acto contumaz que cometió en contra de Dios primeramente, en contra de su esposo, en contra de su familia, en contra de la sociedad de Israel, un pueblo teocéntrico. ¿Qué pasa entonces con la justicia? ¿Cómo es que Jesús solamente perdona el pecado de esta mujer y la deja ir? ¿Y dónde está el castigo? Pero Jesús es perfecto y es santo. Él no pudo haber quebrantado la ley de Dios, porque si Él hubiera quebrantado la ley de Dios, entonces no podría ser nuestro Salvador. Pero ¿cómo es que perdona el pecado de esta mujer? La deja ir, la perdona, pero si la ley menciona que esta mujer debe morir por ese acto contumaz que ella cometió. La realidad es que Jesús en ningún momento minimiza lo que esta mujer había hecho. No le dice, no, mira, no te preocupes, no eras tú cuando hiciste eso. Eso fue un error. O sea, no equiparó el pecado con un error simplemente. No, ese fue un error. No fue tan grave lo que hiciste, no debes tomártelo tan en serio. O como se dice hoy en día, ¿verdad? Tienes que perdonarte a ti misma. No sabías lo que estabas haciendo. Fue el ambiente de algarabía el que te presionó y el que te orilló a los brazos de ese hombre. No, Jesús no minimiza el hecho. Tampoco abroga el 7º mandamiento que dice no adulterarás. No descarta la ley de Moisés que exige pena de muerte para los pecados que esta mujer cometió, para el pecado que esa mujer cometió y pecados como el que ella cometió. Pero tampoco deseaba la muerte de esa mujer. ¿Cómo resolvemos esto? Un juez
no puede decirle a un delincuente, vete y no delincas más. No puede decir eso. El juez está para impartir justicia. Pero Jesús le dice a esa mujer, vete y no peques más. Pero no quebranta la ley de Dios, no minimiza su pecado, mantiene el séptimo mandamiento. ¿Cómo es esto? Bueno, aquí viene la razón por la que nosotros somos cristianos. Aquí viene la razón por la que Jesús es incomparable. Qué lamentable es que se equipare a Jesús con un líder espiritual como otros líderes humanos espirituales, o como un gran profeta, como un gran maestro. Jesús es mucho más que un gran maestro y que un gran profeta, es el Hijo de Dios. Jesús es incomparable, es el Hijo de Dios, no hay nadie como Él. Y esta es la razón por la que nosotros somos cristianos. En Jesús concurren la sabiduría, porque Él responde a los fariseos y a los maestros de la ley con una sabiduría tal que los deja avergonzados. Concurren la gracia de Dios en Jesús, porque Jesús perdona a esta mujer que había pecado contra Dios. Concurren el amor, pero también la justicia y el perdón. Perdona sin dejar de ser justo. Es justo sin dejar de ser un Dios de amor y gracia. Jesús perdona a esta mujer, pero el perdón de esta mujer no es como el perdón humano. No es como cuando un hermano toma la ropa de otro hermano y el hermano le dice, te perdono por lo que hiciste. Es un perdón relacional. Así no es el perdón de Jesús. El perdón que Jesús otorga es un perdón judicial de una persona que estaba sentenciada a muerte. Y este perdón tiene repercusiones para el resto de la eternidad en la vida de la persona perdonada. No es un amor relacional, no es un amor superficial. Y aquí volvemos a la parte introductoria de este mensaje. ¿Recuerdan que dijimos que hubo un joven que fue asesinado y los familiares, los amigos, los vecinos, a puño levantado, a voz en cuello decían, justicia, justicia, justicia? Y es lo correcto. Lo justo es que al hallar al culpable, esa persona culpable sea llevada a la justicia y enfrente el castigo consagrado en el marco legal, en las leyes que rigen la buena convivencia del país. Bueno, eso es hablando en términos humanos. Ahora, esta mujer adúltera, por el pecado que cometió, merecía la muerte. La Biblia lo dice. El alma que pecare, esa morirá. La muerte merecía esta mujer. Enfrentar la justicia divina como consecuencia de su maldad, de su pecado premeditado, contumaz, perverso. Pero Jesús la perdona. ¿Y la justicia? ¿Y qué del castigo? Bueno, aquí está, hermanos, pues la razón por la cual somos cristianos. Esta es la médula del Evangelio, y esto es lo que hace totalmente diferente al cristianismo de todas las demás religiones, de todas. Amados hermanos, Jesús perdona a esta mujer porque Él mismo absorbería el castigo de esta mujer. Él pagaría. Jesús muere en la cruz como si Él hubiera cometido ese pecado del adulterio. No simplemente deja ir a esa mujer, le dice, está bien, vete, te perdono, simplemente así, de manera superficial. No, Jesús le está diciendo, vete y no peques más, te perdono tus pecados, porque yo estoy dispuesto a cargar con tu adulterio.
Porque yo estoy dispuesto a cargar con tu contumacia, con toda la culpa que pende sobre ti. Tú debes ir al infierno, yo estoy dispuesto a ir al infierno por amor a ti. Por eso puede perdonar el pecado de esa mujer. Por eso nadie más puede perdonar pecados delante de la justicia de Dios. Nadie puede autoperdonarse. Ningún ser humano puede otorgar el perdón divino hacia otro ser humano. Solo Jesús, porque Él es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el hombre perfecto. Así que Él puede perdonar y es justo al perdonar, porque esa justicia es aplicada no a esa mujer, sino a Jesús mismo. Él absorbe la culpa por el pecado de esa mujer. Por eso Jesús puede perdonar pecados. Perdona lo que Él mismo estuvo dispuesto a pagar y lo pagó en la cruz. Pero ¿saben una cosa? Está interesante esta historia, porque los fariseos también merecían la muerte. Porque en la ley de Moisés, el homicida debía morir. O sea, el pago por el pecado del homicidio era la muerte, era pena de muerte. Y no hablamos de muerte espiritual, muerte eterna, estamos hablando de muerte física. Ellos estaban pidiendo que esa mujer fuera apedreada, pero ellos también tendrían que ser apedreados, porque ellos querían matar a Jesús. Y dice la palabra de Dios que al final no necesita llegar al acto para ser culpable. En su corazón era homicida, en su corazón estaba el matar a Jesús. Ellos debían haber muerto lapidados. Pero les tengo noticias. Nosotros somos como esa mujer adúltera. Todos nosotros también merecemos la muerte porque hemos pecado contra Dios y Dios es justo y Dios debe castigar el pecado. Todos pecamos, dice la Escritura, y estamos destituidos de la gloria de Dios porque somos pecadores, porque hemos quebrantado la santa ley de Dios. Pero Cristo nos ha perdonado. ¿Y por qué nos ha perdonado? Porque Él también llevó nuestras culpas en la cruz. Si usted fue una persona drogadicta, Jesús murió como si Él hubiera sido un drogadicto. Usted es una persona adúltera, Jesús murió como si Él hubiera sido un adúltero. Usted es un mentiroso, usted es un ladrón, usted es un avaro. Usted no ama a Dios como lo debe amar. Es un quebrantador de la ley. Jesús toma la culpa y todos los quebrantamientos de la ley de usted los toma sobre la cruz y es castigado por nosotros. Él nos sustituye en la cruz. Él absorbió nuestra culpa. Él cargó con la ira de Dios, llevó nuestra culpa, tomó nuestra culpa y la clavó en la cruz. Por eso en Él hay perdón y por eso somos cristianos. Esto hace del cristianismo una religión totalmente diferente a las demás religiones. La fe en Cristo, por la gracia de Dios, es que nosotros hemos sido perdonados. Por eso en Cristo se cumplen la justicia y el amor, se abrazan la gracia y la justicia. Dios no deja de ser justo y manifiesta su amor en personas imperfectas y pecadoras como nosotros, con base en lo que Cristo hizo en favor de nosotros. Así que en Cristo concurren la justicia, el amor, la gracia, la sabiduría de Dios, en virtud que Él es el Salvador amoroso, fiel y justo, que toma y absorbe nuestro pecado. En la cruz, Él fue castigado por nosotros y Él experimentó el infierno por nosotros. El abandono del Padre para que nosotros pudiésemos tener al Padre como nuestro pastor, como nuestro consejero, como nuestro Padre celestial. Él nos sustituye por su pura gracia. Así que Él toma el lugar de la adúltera y de cada uno de nosotros que hemos reconocido que sin Él
estamos perdidos. De esta forma, nadie se puede ufanar de que ha sido salvado por sus obras, por su moralidad, por su religiosidad, por ser buena persona. No hay obra humana que alcance para pagar el precio de nuestros pecados. Solo Cristo, que es el Cordero perfecto, paga cada uno de los pecados nuestros. Y Él muere en la cruz como si fuera lo que nosotros somos. Por eso, mis amados hermanos, nuestro corazón pertenece a nuestro amante Salvador. De tal forma que adorar, amar y servir a Jesús no puede ser una obligación. Si usted lo tiene como una obligación, no ha entendido usted el Evangelio. Amar a Jesús apasionadamente, adorar a Jesús, vivir para Él, que Jesús sea nuestra razón de ser, derramar nuestro corazón delante de Él, depender de Él, encontrar nuestra total y plena satisfacción en Él. Es una expresión espontánea de un corazón que se vuelca en pos de quien lo dio todo por amor a nosotros. La ley fue cumplida y el pecado castigado en Cristo. Ahora somos libres de condenación, como la mujer adúltera y como todos quienes se han arrepentido de sus pecados, se han depositado su corazón en Cristo. Cristo nos sustituye en la cruz y de esa forma cumple la justicia de Dios y nos ama y nos hace parte de la familia de Dios. Así que esta mujer tenía la vida destrozada, pero en Jesús hay nuevos comienzos. No debemos desesperanzarnos. La gracia de Dios nos levanta de donde estemos, nos hace nuevas criaturas y nos da dirección en nuestras vidas para que vivamos como Él quiere que nosotros lo hagamos, para su gloria y para encontrar sentido a lo que hacemos, sentido a nuestra vida, significado real y un gozo auténtico y una plenitud que jamás podremos experimentar sin Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde, porque indiscutiblemente tu amor es maravilloso, Señor. Tu gracia es extraordinaria. Gracias por haber satisfecho la justicia divina, de tal forma que se haya cumplido la justicia, pero también hayas manifestado tu amor y gracia para con nosotros los pecadores. Y siga siendo quien eres, el Dios perfecto, el Dios santo, el Dios fiel y misericordioso. Gracias, Señor. Si alguien en esta tarde no ha rendido su corazón a ti, Padre, quebranta su vida y hazle reconocer que sin ti su vida sigue careciendo de propósito. Y si hay quien nos escuche en esta tarde que ya ha depositado su corazón en ti, Señor, que refresquemos esa vida cristiana, Señor, que cada día, Padre, vitalices nuestro corazón y podamos encontrar verdadero sentido de satisfacción, de dirección en nuestras vidas cada día, para vivir para honra y gloria tuya solamente. A ti, Señor, y solamente a ti sea la gloria, hoy y siempre. Amén y amén. Todo fue hecho, eres dueño del universo.
de mis bienes solo una parte. Tú me pides para entregarte y de mi tiempo quiero ofrendarte para servirte, pues tú me amaste. Tú me quieres aún bendecir, pero yo debo dar más de mí. Buscar primero tu reino, Señor, y entregar todo lo que soy. Recibe la gratitud que expresa mi corazón. De lo que recibo de ti, yo te doy. Recibe la gratitud que expresa mi corazón. De lo que recibo de ti, te doy. Dice la palabra de Dios, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana porque tú has tenido a bien, Señor, en tu bondad y en tu misericordia, que tengamos un sustento, Señor. Sabemos que todo es tuyo y que tú sustentas tu creación como parte de tu bondad hacia nosotros. Gracias porque inmerecidamente, Señor, podemos traer estas ofrendas ante tus pies. Te pedimos que sean de olor grato, Señor, para tu honra y tu gloria, y que sean usadas única y exclusivamente para el extendimiento de tu reino. Te agradecemos todas estas bendiciones y te ofrecemos estas ofrendas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias desde ahora y hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre. Amén y amén.